¿Qué tal? En esta oportunidad explicaré la resolución de una ecuación de segundo grado incompleta. Observemos la forma general de una ecuación de segundo grado. Consta de un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Veremos el caso donde solo tenemos dos términos, un término cuadrático y un término lineal. Nos faltaría el término independiente. Resolvemos los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1. X al cuadrado menos 4x igual a 0. Vemos que nos falta el término independiente. Cuando tengamos una ecuación con estas características, vamos a aplicar uno de los casos de factorización, el método del factor común. Recordemos, si nosotros tenemos ax más, puede ser suma o resta, bx, observamos que estos dos términos tienen un factor común, x. Entonces factorizamos x y nos queda a del primer término. Anotamos el signo positivo o el signo negativo y analizamos el segundo término. Factorizamos x y nos queda b. También puede estar expresado de la siguiente forma. Podemos tener ax elevado a la quinta menos bx elevado al cubo. Analizamos los dos términos. Vemos que el factor común es x. Debemos tomar en cuenta la potencia menor del factor común para poder factorizar. Entonces podemos factorizar x al cubo. Analizamos el primer término. Hemos factorizado x al cubo. A se mantiene dentro del paréntesis. X a la quinta. Hemos factorizado x al cubo. Entonces nos quedará x al cuadrado. Anotamos el signo negativo. Revisamos el segundo término. Hemos factorizado x al cubo, entonces nos queda b. Vamos a aplicar este método de factorización en la resolución de esta ecuación de segundo grado. X al cuadrado menos 4x igual a 0. Observamos los términos del primer miembro y vemos que tienen un factor común. Factorizamos x porque es el de menor exponente. Notamos x. De x al cuadrado factorizamos x, entonces nos queda x dentro del paréntesis, menos de 4x factorizamos x y nos queda 4 dentro del paréntesis. Igualamos a 0. Una vez que está factorizado, igualamos cada factor a 0. X sería igual a 0 y x menos 4 también sería igual a 0. La primera respuesta de nuestra ecuación sería x sub 1 igual a 0 y x sub 2. Despejamos x de esta igualdad, x menos 4 igual a 0, menos 4 pasa al segundo miembro con el signo cambiado, más 4. Este vendría a ser el resultado de nuestro ejercicio. Pasamos al segundo ejemplo. Tenemos 7x al cuadrado más 14x igual a 0. Vemos que el factor común es x. Revisemos los coeficientes. 14 es múltiplo de 7. Entonces 14 podemos escribir como 7 por 2. Ahora factorizamos 7 y x, que es factor común de ambos términos. Abrimos paréntesis. Del primer término, 7 hemos factorizado, queda fuera. De x al cuadrado factorizamos x, entonces nos queda x dentro del paréntesis. Copiamos el signo positivo. De 14x factorizamos 7x, entonces nos quedaría 2 dentro del paréntesis. Igual a 0. Ahora igualamos cada uno de los factores a 0. 7x igual a 0 y x más 2 igual a 0. Analizamos la primera igualdad. 7x igual a 0. 7 multiplica x, entonces pasa al segundo miembro a dividir y nos queda 0 dividido 7. Debemos recordar 0 dividido entre cualquier número siempre es igual a 0. Entonces, como primera respuesta, x sub 1
Tendríamos 7 multiplica x, pasa al otro lado a dividir, 0 dividido entre 7 me queda 0. La segunda respuesta, x sub 2, obtenemos de la segunda igualdad, x más 2 igual a 0. 2 positivo pasa al segundo miembro con el signo negativo, menos 2. Y ese vendría a ser el resultado de nuestro segundo ejercicio. Pasamos a resolver el tercer ejemplo, 5x al cuadrado menos 3x igual a 0. Si analizamos los coeficientes 5 y 3, no podemos descomponer para poder encontrar un factor común. En las partes literales encontramos el factor común x. Entonces factorizamos. Analizamos el primer término, 5 queda dentro del paréntesis. De x al cuadrado hemos factorizado x, entonces nos queda x dentro del paréntesis. Menos, analizamos el segundo término, x queda factorizado, entonces me queda 3. Cerramos paréntesis, igualamos a 0. Como siguiente paso, igualamos cada uno de los factores a 0. El primero, x, es igual a 0. Y el segundo factor, 5x menos 3, es igual a 0. Entonces los resultados de nuestra ecuación de segundo grado incompleta serán x sub 1 igual a 0 y x sub 2 obtenemos de despejar x de esta segunda igualdad, 5x menos 3 igual a 0. 3 resta en el primer miembro, pasa al segundo a sumar. Notamos línea de fracción, 5 multiplica a x, pasaría al otro miembro a dividir. Entonces nos queda que x sub 2 es igual a 3 quintos. Pasamos a resolver el ejemplo número 4. 10x al cuadrado más x igual a 0. Observamos que tenemos un factor común igual a x. Factorizamos y dentro del paréntesis nos queda de 10x al cuadrado factorizamos x, entonces nos queda 10x. Notamos el signo positivo. Observamos el segundo término. Debemos entender que x lleva como coeficiente 1. Si factorizamos x nos quedará 1 dentro del paréntesis. Cerramos igual a 0. Ahora igualamos cada uno de los factores a 0. X igual a 0. Y el segundo factor, 10x más 1 igual a 0. Y obtenemos los resultados de nuestra ecuación. De la primera igualdad, x sub 1 sería igual a 0. De la segunda igualdad, obtenemos x sub 2. Analizamos la igualdad, 10x más 1 igual a 0. Más 1 pasa al segundo miembro a restar, entonces nos quedará menos 1. 10 multiplica a x, pasa al segundo miembro a dividir. Respuesta de nuestro ejercicio, x sub 1 igual a 0, x sub 2 igual a menos 1 décimo. Agradezco la visita al canal y reciban un saludo cordial de Crece Big Beto. Hasta la próxima.